el primero y segundo nacimiento, la clase de hoy. ¿Sí? Pueden girar el celular para que se les vea más grande la imagen. Entonces, la primera imagen habla del nacimiento de un bebé y la segunda imagen va a mostrar el nacimiento de un corazón nuevo. ¿Listo? Entonces, el primer nacimiento es cuando nacimos de la carne y el segundo nacimiento es cuando nacemos del espíritu. ¿Listo? Para que de pronto pues lo vayamos teniendo presente. Aquí vamos a hacer como un paralelo. El primer nacimiento se desarrolló dentro de un matrimonio o una relación, así no haya sido de matrimonio, pero tenía una relación sexual, lo que hizo que ustedes y yo existamos. O sea, mi papá y mi mamá, o su papá y su mamá, se unieron por el amor eros y desarrollaron ese, ese engendrar y concebir, ¿sí? Si voy mirando este paralelo, igual que en el primer nacimiento hay un matrimonio y hay una relación sexual, en el segundo nacimiento hay una relación de Dios y el Espíritu Santo cuando se ejerce esa regeneración en nosotros del nuevo nacimiento. El Padre y el Espíritu Santo son los cirujanos que hacen ese trasplante de corazón, ese corazón nuevo, ¿sí? Vamos subiendo aquí y nos vamos dando cuenta que en el primer nacimiento, la primera parte es el primer nacimiento, el papá engendra. En el segundo nacimiento, Dios es el que engendra, ¿sí? Y todos debemos ser engendrados por Dios para nacer por segunda vez. Hay buenos cristianos, pero siguen solo engendrados del papá y de la mamá. Y por eso Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Salmo 51:5 dice: en pecado me concibió mi madre. Es decir, que traemos el pecado original desde haber sido engendrado, desde haber sido concebido, desde el vientre de nuestra madre traemos el pecado original, ¿sí? La fábrica de pecado. Pero en el segundo nacimiento necesitamos ser engendrados por Dios. Por eso en Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios, sino de Dios, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Listo? Sigamos subiendo, dijo ahí la diapositiva. Pues la mamá concibe, en este caso, pues el papá engendra, la mamá concibe. En el caso del nuevo nacimiento, Dios Padre es el que engendra, el Espíritu Santo interviene para que seamos nacidos de nuevo. Somos regenerados por la obra del Espíritu Santo, ¿sí? En nosotros, cuando se hace ese trasplante de corazón, Padre y Espíritu Santo trabajan juntos. ¿Listo? Entonces, por eso el nuevo nacimiento es un milagro y pues es una obra de Dios a través de la decisión que nosotros tomamos, de que procedemos al verdadero arrepentimiento. Bueno, todo lo que vamos aprendiendo. ¿Listo? Sigamos mirando en cuanto al primer nacimiento, una relación sexual. Por eso ahí dice: dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Entonces esto está hablando de una relación sexual. En el primer nacimiento así fui concebido, listo, así fui engendrado, así fui. Pero en el segundo nacimiento es una relación personal con Jesús, conforme a las escrituras. A medida que voy conociendo a Jesús, pues me da el privilegio de poder nacer de nuevo.
Si no se conoce a Jesús conforme a las Escrituras, no se puede nacer de nuevo, porque es por su sangre que Él nos redimió, nos compró a precio de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Recordemos que Jesús es ese chivo expiatorio, esa víctima inocente, ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso necesitamos conocerlo a Él. Él es nuestra justicia. Listo, igual que papá y mamá nos dieron un primer nacimiento por una relación sexual, ahora nosotros tenemos un segundo nacimiento. De nuevo volvemos a nacer es por una relación personal con Jesús, ¿sí? Conociéndolo y recibiendo, creyendo en Él conforme a las Escrituras. Dime. Pensé que me habías dicho algo. Listo, entonces vamos subiendo otro poquito aquí el otro cuadrito. Cuando nosotros fuimos fecundados, la fecundación pues es cuando ya se unió el espermatozoide con el óvulo y pues empieza a crecer un embrión. Este embrión o el crecimiento de nosotros en el vientre se llama gestación. Por lo general la gestación dura 9 meses. Es un embarazo normal, ¿cierto? Es decir, que la gestación en el segundo nacimiento sería el convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. Esta gestación se tomará el tiempo que la persona sea convencida. Es decir, que hay personas que se pueden convencer en 1 hora, otros duran 1 año y otros quizás 10 años, y pueden haber personas que llevan años en la iglesia, años conociendo de la palabra, pero no conocen el evangelio, no están convencidos de pecado, no están convencidos de justicia, de juicio. Entonces aquí dice, y cuando Él venga, ¿quién viene a convencernos? El Espíritu Santo, ¿sí? Cuando venga el Espíritu Santo dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, igual que se necesita un tiempo en el vientre para que el bebé, porque no es un bebé directamente cuando quedó engendrado, cuando fue concebido, tan pronto en la fecundación, no, empezó. Pero tiene que haber una gestación y una formación en el vientre para que pueda cumplirse un tiempo y pueda nacer. Es decir, que una persona no puede nacer de nuevo si no está convencido de pecado, de justicia y de juicio. No podría nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, por eso este convencimiento va a ser la gestación, ¿listo? Quizás esta gestación dure este curso, lo que se demore el dictar estas 20 clases, usted puede llegar a nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, por eso yo los invito a que se relacionen conociendo a Jesús, a que pidan el segundo nacimiento, porque el primero ya lo tuvimos. Siga subiendo, querido asistente. Seguimos aquí con el paralelo. En el primer nacimiento, pues se nace vivo físicamente, pero muerto espiritualmente delante de Dios, ¿sí? Porque nacimos separados de Dios por causa del pecado, que fue engendrado por nuestro papá y concebido desde el vientre de nuestra madre, y por eso nacimos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente.
¿sí? Ya en el segundo nacimiento se nace de nuevo. Y por eso Jesús dijo, no te maravilles que es necesario nacer de nuevo. Y aquí empieza a hablar cómo es ese nuevo nacimiento. Os daré un corazón nuevo. Cuando una criatura es fecundada, lo primero que se forma es el corazón de carne o el corazón de pecado en el vientre. Y heredó el pecado del papá, de la mamá. Desde Adán y Eva se hereda el pecado. Desde la desobediencia de Adán y Eva. Ya el pecado entró al mundo y a partir de ahí todas las personas hemos nacido en pecado. Pero para el segundo nacimiento se necesita un trasplante de corazón. Y por eso dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sí? Aquí lo va diciendo con calma. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, en el nuevo nacimiento nos vuelven a dar un nuevo corazón, porque en el primer nacimiento tuvimos un corazón de pecado, en el segundo nacimiento tendremos un corazón santo, listo de santidad, un corazón limpio. Miramos aquí en el primer nacimiento, encontramos algo. Ahí el hombre es carne, ¿sí? Todos hemos nacido de la carne y de la carne. Por eso lo que es nacido de la carne, carne es, dijo Jesús. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Sí? Una persona animal racional. Entonces, por eso se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Es decir, que como personas tenemos una naturaleza animal racional dentro de los reinos de la naturaleza, nos clasifican en el reino animal, ¿sí? Pero nos dicen que somos racionales, pero a veces somos más irracionales, ¿sí? Usted puede patear un perrito y ese no guarda rencor, él coge y al ratico está batiendo la cola y está ahí pendiente. Entonces usted le hacen algo y usted sí puede llegar a guardar rencor y hacer mucho daño. Entonces a veces parece que tuviese más entendimiento del amor y de la lealtad y la fidelidad un perrito. ¿Sí ven? Entonces a veces son más racionales, los animales que son irracionales, a veces nos muestran más racionalidad que la que debe tener el ser humano, que somos que seres racionales, ¿no? Cuando no se ha nacido de nuevo, falta ese razonamiento. Ya para el segundo nacimiento, pues somos nuevas criaturas. Por eso es que nos hace de nuevo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nos vamos a ir desarrollando en un trabajo de ese nuevo nacimiento, ¿listo? Que el Señor es el que nos hace nuevas criaturas. Aquí seguimos evaluando ese nacimiento y en el primer nacimiento pues nacimos muertos, separados de Dios, nacimos en tinieblas, ¿sí? En el segundo nacimiento la persona nace vivo, está vivo en Cristo y tiene vida eterna. Pero en el primer nacimiento la persona está muerta en vida, como un zombie, un muerto viviente, separado de Dios, por eso hace cosas irracionales. Dice Romanos 5:12, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron o llegamos a pecar todos. Entonces hay que evaluarnos un momentico en eso. La gente dice que está vivo, pero sí está muerto. Tiene vida física, pero muerte espiritual. En el segundo nacimiento, nacemos vivos para la vida eterna. Ahora sí tenemos vida eterna, ¿sí? Jesús, la vida ya está en nosotros y por eso vivimos en diferencia con los del mundo. Dice aquí Colosenses 2:13, y vosotros estando muertos en delitos y pecados, muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces aquí vamos notando que en ese primer nacimiento, si nacimos muertos, en el segundo nacimiento nos dan vida por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Pues Él los dio vida a vosotros, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos. ¿Cuál es esa acta de los decretos? Pues el libro de las obras que yo les hablaba ayer. Ese es el acta de los decretos. ¿Listo? Pero ahí vamos a seguir aprendiendo. Puedes seguir subiendo, hijo. La diapositiva, bueno, aquí miren la diapositiva, dice que nacimos en tinieblas. Y esta es la condición, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que pasa con las personas que no tienen luz? Nacieron en tinieblas, en el primer nacimiento. Pero en el segundo nacimiento ya nacemos siendo luz, ¿sí? Y por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y todo aquel que en mí cree, para todo aquel que en mí cree, que en mí permanezca, ¿sí? Que no permanezca en tinieblas. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Jesús dijo, yo soy la luz, pero también nos denominó, ustedes son la luz, ¿sí? La luz y la sal de la tierra. Nosotros ahora somos la luz. Antes nacimos en tinieblas. Siguiente, hijo, por favor. Bueno, aquí ya nos está hablando de que nacimos, el primer nacimiento nacimos esclavos, esclavos del mundo, esclavos de las pasiones, esclavos de la naturaleza, esclavos de los afanes, esclavos del enemigo, esclavos del que dirán. Pero en el segundo nacimiento, si el Hijo nos libertare, somos verdaderamente libres. Por eso en el segundo nacimiento recibimos este privilegio de ser libres y verdaderamente libres por medio del hombre Jesús, por medio del Hijo de Dios. Y por esto es importante tener convicción de que necesitamos un segundo nacimiento. Por eso hacemos este paralelo. Porque la persona está esclava del mundo, tiene amistad con el mundo y mantiene con las filosofías del mundo, de las pasiones, ¿sí? Dice aquí en cuanto al mundo, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque ya en cuanto a las pasiones, dice, porque mientras que andábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte.
¿sí? Ya por naturaleza dice que en él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces mire que ya vamos encontrando que éramos esclavos del mundo por las filosofías, por los rudimientos. Éramos éramos esclavos de las pasiones, ¿sí? Éramos esclavos de las pasiones, éramos esclavos de la naturaleza, éramos esclavos de los afanes, nacimos en nuestro primer nacimiento esclavos de los afanes. Pues dice que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose ahogan, eh, a- eh, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida y no llevan fruto. Entonces, la gente hoy corre de aquí para allá con muchos afanes, demasiados afanes, ¿sí? También éramos esclavos del enemigo. Dice, porque para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mi nombre perdón de pecados y herencia en los santificados. Entonces, la esclavitud con el enemigo solo puede salir cuando una persona es nacida de nuevo. Solo hasta que es nacido de nuevo es desatado de la naturaleza pecaminosa, de los afanes de la vida, del enemigo, del pecado, de la sabiduría animal y terrenal y diabólica, de la muerte, del mundo. Entonces aquí dice que la persona esclava del pecado, Jesús lo dijo, Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Sí? Y pues de hecho en nuestro primer nacimiento nacimos con sabiduría terrenal, animal y diabólica. Éramos hijos del enemigo, no hijos de Dios. Y por eso es necesario trabajar un poco este nuevo nacimiento y que se comprenda por qué debe volver a nacer, ¿sí? Porque si no es un cristiano engañado, pero con el primer nacimiento. Pueden haber muy buenos cristianos o cristianos a medias, pero tienen el primer nacimiento. ¿Sí me hago entender? Sigue subiendo la diapositiva, hijo, por favor. Bueno, aquí dice que en el primer nacimiento la persona nació separado de Dios y pues de hecho bajo la potestad del enemigo, ¿no? Hijo del enemigo en la potestad de las tinieblas. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Dice Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso las personas decíamos mentiras, porque teníamos el primer nacimiento, ¿sí? Entonces, pues bajo la potestad del maligno, que quiere decir que el mismo maligno gobernaba, estaba la potestad de las tinieblas y pues ahí es donde teníamos que buscar un nuevo nacimiento. En el segundo nacimiento ya se nace bajo la potestad de Dios para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, para que de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados
y herencia entre los santificados. O sea, ya nacimos bajo el gobierno de Dios, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? También Romanos 8:14 dice que por cuanto porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? O todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Mientras que en el primer nacimiento la persona era enemigo de Dios pues hijo del diablo. En el segundo nacimiento somos hijos de Dios Padre y guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ya recibimos a Jesús, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Y pues ya no estamos en tinieblas, ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces por eso el segundo nacimiento me da la potestad y el privilegio de pertenecer al reino de los cielos. ¿Me hago entender? Porque ya pertenecemos al reino de Dios. Siguiente, hijo. Por eso Jesús decía que era necesario nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Entonces, pues, cuando era el primer nacimiento éramos extranjeros, ¿sí? No éramos ciudadanos del reino de los cielos. Ya cuando nacemos de nuevo somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Listo? Yo igual este material les queda en el grupo para que lo repasen. Por favor, estudien. El estudio virtual es muy personalizado en cuanto a que el que se exige es el mismo estudiante. ¿Sí? En el primer nacimiento, pues nacimos de la carne, por lo tanto éramos carne. En el segundo nacimiento somos espíritus, seres espíritus. Ya nos movemos por ser espíritu. En el primer nacimiento éramos enemigos de Dios. Ya en el segundo nacimiento somos amigos de Dios. ¿Sí? Esto es importante empezar a trabajar, que ya no somos enemigos, sino que fuimos reconciliados con Dios, amigos de Dios ahora. ¿Sí? Y hay que trabajar esto. Abraham fue amigo de Dios, pero no era nacido de nuevo, pero alcanzó a tener una amistad con Dios. No caminó con Dios. Nosotros al nacer de nuevo, reconciliados con Dios, ya no tenemos la muerte espiritual, ahora tenemos la vida eterna, podemos ser mucho más amigos de Dios que el mismo Abraham. ¿Sí? A mí me sorprende este versículo de Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces es importante que empecemos a desarrollar esa amistad, ¿sí? Ser amigos de Dios por medio de ser reconciliados con Dios y empecemos a ser más y más nacidos de nuevo por medio de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Listo? Siguiente. En el primer nacimiento teníamos simiente corruptible. En el segundo nacimiento tenemos un simiente incorruptible. ¿Sí? Corruptible es que se degrada, se enferma, pues envejece. Incorruptible es que ya somos renacidos de simiente no corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es la simiente incorruptible por la cual hemos nacido? El hombre Jesús. Él es la simiente del Padre. Él es
la simiente que mora en nosotros, ¿sí? Y pues bueno, teniendo claro que cuando nacimos de nuevo, ahora nosotros somos simiente de Dios. Por eso somos ya iguales al hombre Jesús en su humanidad, siendo hijos de Dios. Por esto se necesita el nuevo nacimiento. En el primer nacimiento, si miramos aquí, éramos vencidos de lo malo, esclavos y vencidos de muchas cosas, enfermedades, deudas, música. La música esclaviza mucho a la gente y es vencida de lo malo. Ay, pero es que no puedo dejar esa música, no puedo dejar esto. No, pues por obvio que no lo va a poder dejar porque está esclavo. Si lo sigue diciendo y si no deja que el Señor le liberte, porque el que liberta es el Señor. Pero una persona que está esclava está vencido. En cambio, en el segundo nacimiento nacimos libres y verdaderamente libres y más que vencedores. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Entonces, pues, es necesario entender que en el primer nacimiento, la persona nacida de la carne, en ese primer nacimiento humano, ama las cosas del mundo. En el segundo nacimiento, amamos las cosas de Dios. Por eso yo los felicito que ustedes estén en este curso, porque ustedes aman las cosas de Dios, si no, no estarían aquí. ¿Sí? Y yo sé que Dios los está llevando a seguir creciendo como obreros aprobados y trabajando el evangelio más y más. ¿Sí? Siguiente, hijo. En el primer nacimiento éramos odres viejos, odres. En el segundo nacimiento somos odres nuevos. ¿Qué es un odre? Es una bota de cuero, una vasija donde se echa el jugo de la vid, el vino para fermentar. ¿Sí? Pero en este caso, nosotros somos esa bota de cuero y con el primer nacimiento, el vino, el derramamiento del Espíritu Santo, se echaba a perder por causa del mal testimonio, por causa del pecado. En el nuevo nacimiento ya somos odres nuevos, se conserva el Espíritu Santo dentro de nosotros, se conserva la santidad, se conserva el Evangelio. En el primer nacimiento, pues siendo esclavos del pecado, que lo dijo Jesús, ¿sí? Pues la persona no se daba cuenta que necesitaba un segundo nacimiento. Entonces, en el segundo nacimiento ya somos verdaderamente libres. ¿Listo? Siguiente. En el primer nacimiento la persona odia. Pues hay personas que dicen que no pueden perdonar porque no han nacido, que no han nacido, por eso no puede perdonar. No tiene el amor de Dios morando. Pero en el segundo nacimiento ya las personas tenemos el amor y ya podemos perdonar al que nos ha ofendido, andar la segunda milla, amar al que nos ha engañado. O sea, suceden muchas cosas. El amor de Dios nos lleva porque tenemos ese segundo nacimiento a hacer cosas contrarias a lo que haría el mundo y lo que haría el que está en la carne. El que está en la carne odia. El que está en el espíritu ama. El que tiene el primer nacimiento va a odiar, va a conservar el enojo, el odio, ¿sí? No va a poder perdonar ni una porque tiene odio. En cambio, el que ama en el segundo nacimiento perdona las 70 veces 7 y más, ¿sí? En el primer nacimiento la persona nacimos con las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, urgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Qué triste, ¿cierto? Para los que nunca nacen de nuevo no van a poder heredar el reino de Dios. Pero los que nacemos de nuevo, ahora podemos con ese segundo nacimiento, no llevamos las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu. El fruto. Y como fruto del Espíritu, entonces, pues desafortunadamente muchas personas que dicen que son del Espíritu no muestran ese fruto porque aún andan en la carne. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto sucede en el segundo nacimiento. ¿Sí? Por eso yo los animo a todos que puedan crecer en la obra del Evangelio. Siguiente. Bueno, aquí dice que él no ve el reino de Dios. Cuando no se ha nacido, no, pues no se puede ver. Pero cuando se nace de nuevo, el segundo nacimiento, pues ya tenemos el privilegio de ver el reino de Dios. ¿Sí? Determiné darles esta clase en este momento para poderles fortalecer esta necesidad de nacer de nuevo. Que en usted sea una necesidad del nacer de nuevo. Porque si usted tiene el primer nacimiento, por lo mismo tanto ese primer nacimiento no le deja ver el reino de Dios. Pero cuando tiene el segundo nacimiento, va a ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios, estar en el reino de Dios. En el primer nacimiento la persona no ve el reino de Dios y pues está fuera del reino de Dios. En el segundo nacimiento, pues la persona está en el reino de Dios. ¿Listo? En el primer nacimiento la persona es desheredado, no tiene la herencia del reino de Dios. En el segundo nacimiento ya somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Primer nacimiento, 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gracias. Necesitaba mojar la palabra. ¿Sí? Pero ya con el nuevo nacimiento somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, ¿listo? Ya en el primer nacimiento, pues la naturaleza era la naturaleza pecaminosa. En el segundo nacimiento, la naturaleza es la naturaleza divina. Entonces, en el primer nacimiento, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el segundo nacimiento, pues por medio de Jesús, dice, por medio de las cuales nos daba preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que en el mundo hay a causa de las concupiscencias. Entonces, por favor, repasar estos versículos, tener de antemano pues este estudio. Siguiente, hijo. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, pues no tiene al Espíritu Santo. En el primer nacimiento, la persona no tiene al Espíritu Santo. Lo puede sentir calor, escalofrío, puede llegar a hablar en lenguas, pero no ha nacido de nuevo, no tiene al Espíritu de Dios morando en. Entonces, por lo mismo tanto, los que piensan en las cosas de la carne andan en las cosas de la carne, pero los que piensan en las cosas del Espíritu andan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios y porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es bastante terrible tener el primer nacimiento porque no se puede en la totalidad agradar a Dios. Solo hasta que una persona determina volver a nacer, pedir ese segundo nacimiento. Hay que pedirlo. ¿Listo? Ya en el segundo nacimiento dice que la persona no entiende la palabra y el que sí nació de nuevo entiende la palabra. Pero voy a leerles primero del que no entiende la palabra. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, una persona en el primer nacimiento no tiene la palabra escrita en la mente, en el corazón, por eso no la entiende. Yo sé que no nacimos aprendidos y que podemos aprender y entender, pero cuando nacemos de nuevo, ahora puede alumbrar a nuestro entendimiento la palabra de Dios y la palabra puede estar escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Pues dice aquí, Efesios 1:18, alumbrando el espíritu de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria y la herencia en los santos. Efesios 3:4, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que recibimos entender la palabra por medio del Evangelio. Siguiente, hijo. Pues cuando ya nosotros tenemos el segundo nacimiento, podemos oír la voz de Dios. En el primer nacimiento la persona no oye la voz de Dios, no la puede oír. Oye su propio corazón, oye el consejo de las malas amistades que corrompen las buenas costumbres, oye sus propios razonamientos, oye los dardos del enemigo, oye las filosofías vanas y huecas, oye doctrina de demonios, pero no puede oír la voz de Dios. Y llega un momento que hay que por el Espíritu, ya nacidos de nuevo, necesitamos tener muy claro lo que es la voz de Dios. Y Jesús les dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es decir, que solo cuando se nace de nuevo se puede oír realmente la voz de Dios. No todos conocen la voz de Dios. ¿Listo? Entendiendo que el que nació, el primer nacimiento,
las personas no pueden guardar la palabra de Dios. Juan 11, 47 y 48 dice, entonces los principales sacerdotes, los fariseos, se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dijéremos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esto, ellos no podían guardar la palabra, no entendían el evangelio, los sacerdotes, los principales del concilio, los fariseos, no entendían que Jesús era la verdad, porque no habían nacido de nuevo, ¿sí? Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, pues podemos guardar la palabra. De cierto os digo que el que oye, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Él, que guardamos sus mandamientos. Entonces podemos oír y guardar. ¿Listo? Siguiente. Pues de hecho en el primer nacimiento no teníamos la palabra escrita en la mente y en el corazón. ¿Sí? Por lo cual este es el pacto. Ay, ahí no es Hebreos 8:10. Toca mirarlo, confirmarlo. Me parece que es Hebreos 10:17, 10:16. Pero bueno, usted compruebe si estas citas quedaron bien, usted mismo investigue, por favor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, en el primer nacimiento no teníamos la palabra escrita en la mente y en el corazón. Nos guiaba el corazón pecaminoso y perverso. En el segundo nacimiento, la palabra va a ser escrita en la mente y en el corazón y somos guiados por el Espíritu Santo. En el primer nacimiento, las personas practicábamos el pecado. En el segundo nacimiento, ya no practicamos el pecado. Primer nacimiento. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Entonces aquí el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces vamos a empezar a creer en un segundo nacimiento, porque el segundo nacimiento dice, sabemos que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, no lo practica. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces aquí es donde se prueba el nuevo nacimiento, que una persona no practica el pecado, no le toca al maligno, ¿sí? Pero si tenemos el primer nacimiento, desafortunadamente se sigue luchando con el pecado. ¿Listo? En el primer nacimiento, pues la persona teme a la muerte. ¿Qué ha sucedido ahorita con todo esto del COVID? Pues se ha temido mucho a la muerte y la persona por el temor a la muerte atrae el COVID, ¿sí? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, nosotros ya no le tememos a la muerte. Somos conscientes que el morir en Cristo sería ganancia. ¿Listo? Ya en el primer nacimiento, pues sabemos que fuimos esclavos de los rudimientos del mundo. En el segundo nacimiento, pues ya no somos esclavos de los rudimientos del mundo. ¿Qué son los rudimientos del mundo? Las fiestas, las idolatrías y todo eso amistad con el mundo. ¿Listo? Ya en el primer nacimiento la persona es vencida del enemigo.
por el pecado, la concupiscencia y todos los deseos. Ya en el segundo nacimiento, como hijos de Dios, nosotros somos más que vencedores y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Entonces, pues en el primer nacimiento, el castigo final de una persona es el infierno. En el segundo nacimiento, el destino final de una persona es el reino de los cielos. ¿Listo? Entonces, el futuro de una persona que no ha nacido de nuevo va a ser el infierno, porque ahí dice, este es el lugar del que no conoció a Dios. Y en el segundo nacimiento, pues el destino de la persona, todos nosotros, heredamos ese el reino de los cielos. ¿Listo? Esta diapositiva le queda a usted en el grupo para que la repase. Yo creo que repasó las de ayer, el nacimiento de agua, el nacimiento de espíritu. Yo creo en usted porque soy creyente, creo en que el Espíritu Santo le está enseñando a usted y necesito que se capacite leyendo. Tome la decisión de leer, de guardar, de atesorar lo que se le está enseñando, porque esto es de vida o muerte. Vamos a orar para quedar despedidos porque tengo que entrar a otra clase. Señor y Dios y Padre, en el nombre de Jesús, confirma este conocimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Convence de pecado, de juicio y justicia con tu Espíritu Santo a todos los que han estado en este curso y los que se van a anexar. Y si tú quieres que nos extendamos mucho más en los temas, lo hacemos, Señor. Diríjanos con su Espíritu Santo, enséñenos con su Espíritu Santo, traiga revelación de ese tema del segundo nacimiento, que la persona sea convencida que su primer nacimiento no es salvo, que su primer nacimiento necesita arrepentirse, convertirse, volver a Dios para ser salvo. Se lo ruego, Señor Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Así es hecho, así lo recibimos hecho, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Con la ayuda de Dios, nos volvemos a ver mañana. Dios así lo permite. Y vamos a seguir repasando. Bueno, Dios me los bendiga y que descansen. Mis hermanos, muchas bendiciones. Gracias, hermano Gerson, hermana Ninfa, hermana Rochi, hermana Estela. Dios los bendiga y muchas gracias por conectarse. Muchas bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga y muy buena enseñanza para poderla retener. Bendiciones para todos. Gracias por esta linda enseñanza. Dios los guarde y estaremos nuevamente el día de mañana. Amén.